¿Sabéis cuáles son los 5 errores más comunes que comete todo el mundo cuando le diagnostican una hernia discal? Pues quédate a ver el vídeo que te los voy a contar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto, soy fisioterapeuta en Fisiolution y hoy venimos a traeros un vídeo sobre los 5 errores más habituales que se cometen cuando diagnostican una hernia discal. A día de hoy tenemos mucha información, sobre todo en internet, sobre las hernias, entonces hace que muchas veces como pacientes no sabéis distinguir cuál es la buena de la mala y se cometen muchos errores a la hora de abordar una hernia discal, y eso puede hacer que nuestra rehabilitación se retrase o que sea de peor calidad. Así que hoy venimos a contaros los 5 errores principales para que no los cometáis. Error número 1 que se comete: hacer demasiado reposo. Cuando tenemos un dolor lumbar, normalmente lo que nos pide el cuerpo es descansar, entonces durante 24 o 48 horas ese reposo nos puede venir bien, ya que va a hacer que la respuesta inflamatoria disminuya y el dolor vaya bajando. A partir de ahí necesitamos empezar a movernos, muy poquito a poco, movilizar la zona, ya que un reposo excesivo va a hacer que la zona se siga debilitando, va a generar más impotencia funcional y va a retrasar nuestro proceso de recuperación. Y nos viene muy bien movernos, pero preguntaréis, ¿y qué hago? Pues para empezar, una muy buena idea es empezar a dar paseos cortos por casa, ¿vale? Tampoco se hagáis andar 2 horas a la calle porque se va a irritar la zona y os va a doler más. Y luego podéis hacer cualquiera de los ejercicios de nuestra playlist de ciática para empezar a movilizar y fortalecer la zona. Segundo error muy habitual es ser demasiado pesimistas y pensar que la cirugía es mi única opción de tratamiento. Prácticamente nunca a día de hoy es el tratamiento de elección la cirugía, solo en los casos en los que haya pérdida de esfínteres, pérdida o impotencia funcional que se prolongue durante 6 a 12 semanas o que el dolor no seamos capaces de controlarlo con tratamiento farmacológico. Hay muchos estudios que dicen que en torno a un 70% de las hernias discales se pueden reabsorber de forma espontánea. Con esto no quiere decir que se vaya a curar solo el dolor, sino que con un buen tratamiento conservador con tu fisioterapeuta, tanto a nivel de terapia manual como con un programa de ejercicios para fortalecer y movilizar la zona, tenemos muchas probabilidades de mejorar la función y de eliminar el dolor de nuestra zona de la hernia. E incluso aunque nuestra hernia no se reabsorba de forma espontánea, ese 30% que nos hemos dejado restante, con un tratamiento conservador tenemos muchas probabilidades de que el tratamiento sea exitoso. Así que vamos a intentar evitar pensar desde el minuto 1 de nuestro diagnóstico que nuestra única opción es la cirugía. Tercer error que cometéis, que es muy importante: seguimos con el pesimismo y es pensar que el dolor va a ser para toda la vida, ni muchísimo menos. A pesar de que sabemos que la hernia se puede reabsorber o no, que nos da un poco igual en este caso, tenemos que ser conscientes de que el dolor no va a ser para siempre, sino que con un buen tratamiento con vuestro fisioterapeuta a través de terapia manual, ejercicios, terapia antiinflamatoria, lo que sea en cada caso, podemos conseguir que el dolor se remita y que deje de doler, tengamos o no tengamos la hernia. Entonces, para dejarlo claro, el dolor que tienes ahora por tu hernia discal no va a ser para siempre. Cuarto error: creer que mi dolor de espalda siempre viene dado por una hernia discal. Muy habitualmente cuando tenemos dolor de espalda vamos al médico, nos hacen una resonancia magnética y ¡pum!, aparece la hernia. Y ya decimos automáticamente, uy, es que tengo una hernia y me duele la espalda. Pues no siempre es así, hay que hacer un buen diagnóstico diferencial porque muchas veces el dolor viene dado por otras estructuras de la zona que pueden alterar la biomecánica y nos va a generar dolor, ya que es muy habitual que haya muchas personas con problemas de discopatías o problemas en el disco y casi nadie tiene dolor, así que la hernia no siempre es igual a dolor. Quinto error más común que cometemos cuando hay una hernia discal es pensar que ya nunca más voy a poder doblar la espalda. Obviamente en una fase aguda en la que tenemos dolor, si hacemos el gesto de doblar el tronco, lo más normal es que nos duela, entonces es correcto intentar evitarlo. Pero bien, una vez pasamos esa fase aguda, nuestro cuerpo tiene capacidad de sobra para hacer esa flexión de tronco, entonces muy poquito a poco vamos a tener que ir movilizando y flexibilizando la zona y trabajando toda la musculatura para que seamos capaces de realizar una flexión de tronco o agacharnos en gestos cotidianos. Importante, con esto quiero decir, si nosotros cogemos miedo al movimiento, si nosotros cogemos miedo a agacharnos y a flexionar el tronco, cada vez vamos a tener más rigidez articular y la musculatura cada vez va a hacer su trabajo, entonces ya no vamos a tener solo el problema de la hernia, sino va a haber un problema biomecánico que vamos a tener que abordar de otra manera. Así que como resumen muy rápido vamos a enumerar los 5 errores más habituales en una hernia discal. El error número 1, hacer demasiado reposo, hay que empezar a moverse cuando el dolor lo permita. Error número 2, pensar que solo la cirugía es la solución. Error número 3, pensar que el dolor va a ser para toda la vida, ni mucho menos, casi todos los dolores del cuerpo tienen solución. Error número 4, echarle siempre la culpa a la hernia de mi dolor de espalda, cuando en muchas ocasiones no es así. Y error número 5, pensar que mi espalda nunca va a ser capaz de flexionarse, porque con un correcto programa de ejercicio vamos a poder conseguirlo. Después de ver este vídeo, sería muy interesante que vierais el vídeo de 5 errores más comunes de la ciática, ya que son patologías que tienen mucha relación entre sí y va a complementar un poco el contenido.
Si pensáis que el contenido es de calidad y os hemos ayudado, ahora tenéis la opción de apoyar directamente al canal. Uniéndote como miembro nos ayudáis de forma directa y además disfrutaréis de contenido y vídeos en exclusividad. Y como siempre os decimos, si os ha gustado el vídeo, darnos un like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos y hasta la curación y más allá. ¡Adiós!